Hemos estado hablando, bueno, para ustedes y para los que están en vivo, sobre las causas de los males. ¿Por qué es importante? Siempre repetiremos una y otra vez, ¿por qué es importante saber cuál es la fuente de los males? La Biblia lo llama maldiciones. Decir males es menos peyorativo, creo, menos dañino a decir maldiciones, la causa de tus maldiciones. ¿Cuáles son las causas de tus maldiciones? Suena horrible, pero cuando decimos causa de males suena más asequible para todos. ¿Por qué es importante? Porque no podemos, nuestra generación, nuestro país no puede dedicarse a estar resolviendo problemas sin llegar directamente a las causas. Nosotros, nuestra familia, nuestras generaciones, lo que somos, no podemos dedicarnos a resolver problemas. No se puede pasar una vida, es agotador, es fatigante, es destructivo, desanima. Vimos dos áreas solamente para tenerlo. La primera es áreas descuidadas de tu vida, emociones que nunca cuidaste, que están allí. Y esas emociones que nunca has cuidado son las que te van a arruinar. La segunda causa de maldiciones en nuestra vida son los vínculos por preferencia. ¿Recuerdas? Siempre nos vamos a vincular a algo que es gratificante y beneficioso. Nunca te vas a vincular a algo que es dañino, a no ser que seas masoquista, ¿no? Y quieras practicar el estoicismo. Pero usualmente nos conectamos a situaciones que son gratificantes. Por eso creamos vínculos por preferencia. Esos vínculos por preferencia significa, yo prefiero esto porque en mi experiencia fue lo mejor. De ahí tomamos un principio elemental. ¿Cuál es? No puedes normalizar los beneficios y la gratificación de una experiencia porque son subjetivas. De allí nace ese principio, que no puedes normalizar las experiencias y la gratificación de una experiencia porque es subjetivo o son subjetivas. Sin embargo, en este mundo en donde vemos que se busca un gobierno totalitario, un control, se empieza a determinar ciertas normas, se empieza a normalizar ciertas conductas, ciertos patrones y ciertos principios para que todos exactamente hagan lo mismo. Para que todos exactamente hagan lo mismo. Esta historia no es nueva, solo quiero quedarme en este pedacito de enseñanza. Esta historia no es nueva. Sucedió antes de Jesucristo y sucedió muchas veces. Un rey levanta una imagen y le dice a toda una nación, al sonido de las trompetas, todos tienen que adorar la imagen. ¿Por qué? Si no adoras la imagen, te vamos a echar al horno de fuego, vas a morir tú, tu familia y todos los demás. Se normalizó la adoración, las creencias y la religión a un Dios pagano, que no era el Dios que conocemos, un Dios pagano, bajo una sentencia. ¿Cuál era la sentencia? Te voy a castigar. Y es algo parecido lo que hacemos, ¿verdad? Los que enseñamos, o haces tu tarea o tienes mala nota, o te portas bien o te voy a castigar. Eso busca normalizar, busca un control. Cuando lo hacemos en nuestra familia es un lugar saludable, es un lugar sano, es un lugar en donde tú puedes traer bendición y puedes traer una dirección. Pero cuando lo haces sin considerar las diferentes cosmovisiones, o cuando lo haces sin considerar la forma de vida, la cultura, educación de muchas personas y buscas normalizar, esto se vuelve un tiranismo. El punto es que este rey obligó, y hubo 3 jóvenes que dijeron: no vamos a adorar a tu imagen. Entonces, ¿qué hizo este rey? Los metió al horno de fuego. Las consecuencias estaban dadas. Esto no es novedad, esto está sucediendo en el mundo entero. El que no quiera verlo, el que no quiera saberlo, es un problema muy personal. Pero el que yo cierre mis ojos y diga: no creo que exista mi páncreas porque no lo veo, no significa que no existe.
existe, es real. Y esto tiene mucho que ver con lo que Jesús enseñaba. Una de las enseñanzas que dio Jesús fue, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Luego dijo, oiráis de guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino. Santiago da una clave de la guerra. Pelean entre ustedes porque quieren obtener algo. En el libro de Santiago habla de esto. Entonces nuestras guerras o los conflictos que tenemos a nivel mundial, personal, tienen que ver con lo que quiero obtener. Por eso me voy a una guerra. Quiero obtener, quiero tener el control. Esto es algo que va a suceder y está sucediendo en el mundo entero. El punto es, el vínculo por preferencia siempre va a determinar que lo que es bueno y lo que ha sido beneficioso y gratificante, siempre buscaré que se normalice y siempre buscaré establecerlo en mi familia, con las personas que amo, quizás con mis amigos, sin medir las consecuencias. Y lo último que hemos visto, la última causa de males, y es la que estamos estudiando, es esta: pecados escondidos y no confesados. Pecados escondidos y no confesados. En Juan 5, del 1 al 14, vimos la historia. ¿Cuál era la historia? Jesús va a un lugar donde había muchos enfermos, cojos, había personas desahuciadas que esperaban el movimiento del agua porque decían que había un ángel que de vez en cuando movía el agua y el primero que entraba quedaba sano. Esta enseñanza le dimos. Históricamente eso no era cierto, no había ningún ángel que movía el agua. Allí había una adoración al dios Esculapio. ¿Quién era Esculapio? Era un dios que aparentemente existió, era una persona que se dedicaba a las curaciones, pero cuando murió determinaron que era una deidad que sanaba. Entonces los fariseos, para evitar el paganismo, lo que hicieron fue decir, es un ángel el que mueve, así que ese es un ángel, debe ser divino. Entonces taparon la historia de Esculapio y del paganismo con el ángel. Jesús llega a ese lugar. Había un hombre. Mira, este hombre tenía 38 años postrado. La Biblia no dice cuál es la enfermedad, pero aparentemente era parálisis o algún problema físico que le impedía caminar. Porque Jesús le pregunta cuando lo ve, tenía 38 años de estar enfermo. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? La respuesta de este hombre fue, no tengo quien me lleve al agua. No tengo quien me lleve allá cuando el ángel mueve el agua. Por eso es que no estoy sano. A ver, tu esperanza estaba puesta solo en el movimiento del agua que supuestamente un ángel de vez en cuando movía. Esa era su esperanza. Lo triste de este hombre es que dijo, no tengo quien me lleve. No había familia, no había parentesco, no había hijos, no había algún familiar que pueda ayudarle. Estaba abandonado. Y esto pasaba antiguamente, cuando había enfermedades incurables. Por ejemplo, la lepra, había un lugar donde se llevaba a todos los leprosos. Eran ciudades apartadas del mismo lugar de origen. Eran lugares muy apartados. Se habían creado poblaciones donde estaban todos los leprosos y morían. Hoy sabemos que la lepra puede tener curación, hay tratamientos. Pero en ese entonces se los llevaba a su muerte. Perdían casa, esposa, hijos. Era como una maldición. Todos los leprosos se consideraban malditos, y aún las personas enfermas que no tenían curación se les consideraba malditos. Por eso, cuando había una persona enferma en una ciudad, tenía que gritar, impuro, tenía que gritar, soy impuro, estoy sucio, no se acerquen a mí. Porque de acuerdo a la tradición y a la cultura, si tú tocabas a una persona enferma, tú también quedabas inmundo. Entonces ellos tenían que gritar. ¿Por qué tenían que gritar? Eso es vergonzoso. Porque si no gritaban y le decían a la gente, estoy impuro, estoy enfermo, los podían matar a pedradas. Porque aparentemente estaban malditos, y si tocaban a otra persona, maldecían a la otra persona. Esto era terrible. Bueno, este hombre estaba tirado allí. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Le dice, no tengo quien me meta al agua. Entonces, esto está, si quieres leerlo, ya lo hemos leído en Juan capítulo 5 del 1 al 14.
Entonces Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda inmediatamente. Esa era la autoridad de Dios. A veces pensamos que la autoridad de Dios tiene que ver con el raciocinio del hombre. Escuchen, a veces creemos que la autoridad de Dios y la sanidad de Dios tiene que ver con tu raciocinio. Asumimos que cuando Jesús le dice al hombre: levántate y anda, el hombre entendió y se levantó. ¿Verdad? No. ¿Qué es lo que sabía el hombre? Que estaba enfermo. ¿Por cuántos años? 38 años. Él no había imaginado levantarse y pararse y caminar. En su raciocinio no estaba el hecho de que alguien le diga: párate y anda. Entonces, ¿a quién ordenó Jesús? ¿A quién le ordenó Jesús? Si no fue al hombre, al cuerpo. Al cuerpo. El cuerpo obedeció la orden de Dios. Por eso cuando Dios habló: levántate y anda, ese cuerpo dijo: ok, mi creador me está diciendo que me levante y anda. Toda la enfermedad, cualquier problema que pueda haber, se solucionó. Lo mismo sucedió con Lázaro. Es bien interesante. Estoy extendiendo un poco la enseñanza que dimos la semana pasada. Lo mismo pasó con Lázaro. Lázaro tenía más de 3 días de muerto, 4 días. Jesús llega al lugar y le dicen: abran la tumba. Lázaro estaba muerto más de 3 días, 4 días prácticamente. Y las personas le dicen: Señor, pero ya hiede, huele mal. Era obvio que se estaba descomponiendo. Pero Jesús dice: abran la tumba. Abrieron la tumba y Jesús dijo algo, una palabra: Lázaro, ven fuera. La pregunta vuelve a suceder: ¿a quién ordenó Jesús que venga fuera? ¿A Lázaro? Al cuerpo. Entonces, sorprendente y milagrosamente, el cuerpo, las venas, las arterias, los músculos, los huesos, los líquidos, los químicos, el cerebro, todo inmediatamente se alinearon con la orden que Jesús había dado. Jesús les estaba diciendo qué hacer. Si Él fue el creador del universo, el creador de las lumbreras, del sol, la luna, las estrellas, las galaxias, ¿crees que no podría ordenarle a un cuerpo que se alinee en lo que Él quería, en su voluntad? Y se alineó. Por eso usamos la palabra. Cuando usamos la palabra, nuestro cuerpo se alinea al poder de Dios. Tenemos que alinear nuestra vida al poder de Dios siempre. El punto es, inmediatamente dice que el hombre se levantó, tomó su camilla y comenzó a andar. Era una locura, comenzó a andar. Empezó a andar. Nunca había andado, 38 años. Yo te pregunto, ¿una persona postrada en cama durante un mes podría caminar? Un mes postrado, no puede caminar. Así no haya tenido problema de caminar, no podría caminar. Sus músculos se atrofian, los huesos dejan de funcionar. Pero empezó a caminar cargando su camilla. Podría haber sido un trapo, una frazada, pero empezó a caminar. Era evidente que Dios le ordenó al cuerpo que se alinee a su autoridad. Estamos hablando de pecados escondidos y no confesados. Ordena al cuerpo que se alinee. Ese es el poder. Cuando Dios obra sanidad, esta es la sanidad que Dios obra. Ordena al cuerpo. Lo que dijimos la semana pasada y hablamos es que en ningún momento vemos que el hombre se arrepintió. No rico: oh Jesús, tú eres mi Señor, eres mi Dios, oh me has sanado. No existe esto. Tampoco tú encuentras en ningún lugar que Jesús haya dicho: perdono tus pecados. No se lo dijo. Asumimos que cuando Dios interviene en la vida de un hombre, quiere decir que ese hombre tiene la gracia de Dios o ese hombre se va a ir al cielo porque Dios ha intervenido en su vida. No es cierto. La intervención de Dios en la vida de muchas personas solo es por misericordia, nada más. Pero la misericordia no te alcanza para irte al cielo. Necesitas más que eso. Asumimos de que Dios intervino en esta persona y recibió salvación. No le perdonó sus pecados, no fue salvo. A diferencia del ladrón de la cruz, que era un mal hombre, y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, lo había perdonado. Le dio un galardón, el paraíso. ¿Te has arrepentido? Porque el otro ladrón, sí se arrepintió.
No lo dijo abiertamente, no dijo, me arrepiento de todos mis pecados, de lo malo que he sido, por eso estoy acá. Pero Jesús podía conocer su mente y su corazón. Y Jesús vio que se había arrepentido y lo perdonó. Por eso le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en este caso, a este hombre no se le dice nada. Seguimos la historia. Este hombre toma su camilla y empieza a andar. Ahí está lo sorprendente y lo milagroso de Dios. El orden que dio al cuerpo. El orden que le dio al cuerpo. El cuerpo tiene que alinearse a la palabra. Ahora, le preguntan a este hombre quién era el que sanó. Y el hombre dice, no tengo ni idea quién era este hombre. Y aquí vamos a la otra parte donde hemos estado hablando. En Juan 5:14 encontramos una revelación impresionante. Después de esto, en Juan 5:14, después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Esta es la clave de la enseñanza que hemos estado tomando. En Juan 5:14, Jesús lo halla en el templo y le dice, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Jesús lo había sanado de la enfermedad, pero le da una advertencia. La sanidad vino con advertencia. ¿Por qué vino con advertencia? Porque el hombre no se había arrepentido. Por eso vino la advertencia. Si este hombre se hubiese arrepentido, si hubiese habido un cambio de naturaleza, era evidente que su conducta hubiera sido diferente. Pero vino la advertencia de Dios. Dios interviene en su vida y luego le da la advertencia. Fue la misericordia de Dios que llegó a la vida de ese hombre y le da la advertencia. Ya fuiste sanado. No me lo pediste, no lo merecías, pero te lo doy. Fuiste sanado. Yo te he sanado. Te he sanado, no lo merecías. Es la intervención de Dios sobre el hombre. Dios interviene de esta manera. Sí, y a veces pensamos que la intervención de Dios significa que Dios se agrada con tu conducta, con tu vida, y Dios está agradado con lo que tú eres. No. ¿Vas a decirme que Dios estaba agradado con este hombre? No, por eso le vino la advertencia. No peques más. ¿Para qué? Para que no te venga algo peor. Lo que tenía ya era malo. ¿Cuántos años estaba postrado? 38 años. Toda su vida prácticamente. La Biblia no dice que nació enfermo, sino estuvo postrado 38 años. Toda una vida. Eso era malo. Pero Jesús le dice, puede venirte algo peor. Peor que estar enfermo y postrado 38 años. ¿Peor que eso? Sí. Sí. Bueno, en la Biblia no dice qué es lo que le iba a venir, pero la advertencia de Jesús fue clara: te puede venir algo mucho peor. Lo que Jesús le dice es algo sorprendente. Has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. ¿Cuál fue la causa de su enfermedad? El pecado. La causa, la raíz, la fuente de la enfermedad de este hombre fue el pecado. Allí es donde empezamos nosotros a ver, es el principio de la enseñanza, que los pecados no confesados y escondidos son causas de maldiciones. Esta era una maldición en la que vivió el hombre, pero por un pecado. Y si tú sacas tu cuenta, fueron 38 años. 38 años que este hombre vivió con su pecado porque no lo confesó y porque no se arrepintió. 38 años sometido a una vida de esclavitud en su cuerpo, solo por mantener su necedad de creer que lo que había hecho no era malo, que lo que había hecho no era un pecado. Y probablemente podríamos entrar a colación. ¿Por qué pensaba que no era un pecado? ¿Por qué pudo haber pensado que no era un pecado?
¿no sería tal vez que fue agradable? ¿Que fue gratificante? ¿Que tal vez lo benefició? ¿Tal vez se sintió bien? Volvemos al mismo punto. Nunca te vas a arrepentir de algo que sea bueno para tu vida. No te vas a arrepentir de eso. Cualquier práctica que nosotros podamos tener y en nuestra experiencia, si fue agradable, si nos da un beneficio, nunca será pecado. Jamás va a ser pecado. Este es el problema, pues. Este es el gran problema que todos los días se enseña en el mundo entero. Si te sientes bien con lo que haces, síguelo haciendo. ¿Para qué vas a dejar de hacerlo? Si te sientes bien. Y es más, las personas dicen, si yo me siento bien conmigo mismo, ¿por qué me sentiría mal en hacerlo? Si el amor es puro y es real, hagámoslo. Sin fundamentos, sin principios, sin objetividad, sin conocer quién diseñó el amor o las relaciones. Entonces, te das cuenta, analizando un poco más, que este hombre vivió engañado por sí mismo 38 años. Asumió que lo que había hecho nunca fue malo y lo que había hecho no necesitaba arrepentimiento y lo que había hecho no requería de confesión. Y eso lo llevó a 38 años de su vida a vivir enfermo. Y podrías decir, puede haber cometido un terrible pecado para estar a 38 años. Y podríamos asumir, bueno, aquí ninguno de nosotros es malo. Jesús dijo, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Le da la advertencia. Entonces el hombre tenía que dejar de pecar para que no le venga algo peor, ¿cierto? ¿Cuántos podemos dejar de pecar por voluntad propia? ¿Cuántos pueden dejar de pecar por voluntad propia? ¿Alguno podría? ¿Qué ser humano puede dejar de pecar por voluntad propia? Que diga, el día de hoy decido no pecar más. Ninguno. Por una sencilla razón, somos imperfectos en nuestra naturaleza. Y en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 6, dice que el corazón del hombre siempre está inclinado hacia el mal, por nuestra naturaleza caída. No existe ningún hombre en el mundo que determine por sí mismo dejar de pecar. Pero Jesús le estaba pidiendo un imposible. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No peques más para que no te venga algo peor. ¿Cómo puedo dejar de pecar? O sea, es una decisión personal. Jesús le estaba colocando en una situación muy comprometedora, muy complicada. Deja de pecar. O sea, yo podría salir a la calle, veo por ejemplo a un delincuente y le digo, ay, por favor, no sigas robando, deja de pecar. Y el delincuente por arte de magia va a dejar de pecar porque acabo de decírselo. No. Yo puedo ver a un hombre que se ha divorciado 10 veces y sigue divorciándose y decirle, oye, deja de divorciarte, eso es pecado, eso es malo, estás destruyendo la vida de tu vida y la vida de otras personas, no lo sigas haciendo. Y el hombre me dirá, bueno, dejaré de hacerlo porque tú me lo dices, yo tengo el poder de hacerlo. Si esto fuese posible, entonces ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Si esto es algo posible para el hombre, dejar de pecar, entonces Jesús le pidió un imposible. Si Jesús le dice a este hombre que había pecado toda su vida y que la causa de su enfermedad por 38 años era un pecado, ahora viene Jesús y le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Significa entonces que le estaba pidiendo un imposible. ¿No piensan ustedes que esto lo puso a reflexionar? ¿Esto puso a reflexionar al hombre? Es como que yo le digo a una persona, mira, si sigues pecando te vas al infierno. ¿Qué crees que haría el hombre? Se esforzaría por no pecar, ¿no? Tú no puedes hacer eso. No puedes, es como que le digas a un león, señor león, usted deja de comer carne a partir de hoy. Usted solamente va a comer zanahorias, verduras, hortalizas. No vas a volver a comer carne. El león es carnívoro, es su naturaleza. Le dices a un cocodrilo, no muerdas, y meto la mano, es su naturaleza morder, es su instinto. No puedes cambiar la naturaleza de una persona solo por un dicho. No se puede. Yo no puedo decir que seas bueno y por consecuencia de mi declaración tú serás bueno. Siempre hemos enseñado esto. ¿Cuántas veces tienes que mentir para ser mentiroso? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces tienes que matar para ser un asesino? ¿Cuántas veces tienes que
fornicar para ser un fornicario. Y a veces terminamos diciendo, mi pasado no determina mi futuro. Sí, pero sigue siendo la misma persona. No hubo ningún cambio, sigue siendo la misma persona. ¿Qué cambió? Es que ya no lo sigo haciendo, pero lo que hiciste continúa en ti. ¿Qué se necesita para no ser la misma persona? ¿Qué necesitaremos para no ser la misma persona? Volvemos al mismo punto de partida. ¿Qué necesito para no ser la misma persona? Jesús le dice a este hombre, no puedes seguir siendo la misma persona. Estás 38 años enfermo por causa de tu pecado. Ya no puedes ser la misma persona. Tienes que dejar de pecar. ¿Qué tenía que hacer ese hombre para dejar de pecar? Por voluntad propia, no podía. Tenía que aislarse del mundo, enclaustrarse, tampoco. Eso le era imposible, porque eso no cambia la naturaleza del hombre. El hombre tenía que cambiar de naturaleza. Allí es donde viene el conflicto del hombre entre lo que él quiere hacer y no puede, y entre lo que Dios le ofrece y sí puede. La Biblia dice, el que está en Cristo, 1 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación. Esa palabra, nueva criatura, significa estás existiendo recién. Tú no existías antes, ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Eso habla de un cambio de naturaleza. Y volvemos al punto de partida. La salvación no es que seas bueno, ni es que Dios te haga bueno. Ser salvo, ser cristiano, no es que Dios te haga bueno o que tú hagas cosas buenas. Ser cristiano y ser salvo significa que alguien cambió tu naturaleza. Y para cambiar la naturaleza no se accede a un poder humano, es divino. Juan capítulo 1. Versículo 9 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Vamos a seguir hablando de esto durante la semana. Jesús le pidió un imposible: no sigas pecando. No podía. Era evidente que el hombre iba a volver probablemente a lo mismo y algo peor le iba a venir. Pero Jesús le muestra la debilidad. Para terminar, como la ley. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Dios da los 10 mandamientos. ¿Cuántos pudieron cumplirlo? Ninguno. Porque si solo fallabas en uno, habías fallado en todos. Los 10 mandamientos no le sirvieron a las personas, solo le mostraron que eran débiles. Ahora Dios le muestra al hombre algo: eres débil. Sin mi intervención, sin mi poder, no podrás lograrlo. Vamos a orar, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias. Ahí ten tus ojos cerrados un momento. Gracias te damos por tu palabra. Nos trae tanta luz, nos da tanta sabiduría y tanto consejo, Señor, en tiempos confusos, en tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, Señor, lloro por cada persona que recibió esta semilla en su corazón, por cada palabra que fue sembrada en ellos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú toques sus vidas, que tú transformes sus corazones. Señor, aquel que intenta ser bueno, yo te pido por aquellos que intentan ser buenos y no lo han podido lograr. Yo oro por ellos, Señor, que puedan correr a ti, que puedan buscarte y saber que el único que tiene el poder para darnos una nueva naturaleza eres tú. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y para aquellos que en este momento, Señor, se arrepienten porque reconocen que son débiles delante de ti, yo te pido que los perdones. Si tú te has dado cuenta de tu debilidad allí en tu lugar, es bueno que se lo digas: Señor, soy débil, yo no lo podré lograr, jamás, no lo voy a poder lograr. Por eso te necesito. Necesito que me transformes, que transformes mi vida. En el nombre de Jesús.